Un agradecimiento especial a la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos por permitirnos este espacio en el cual hablaremos sobre nuevos horizontes en donación de órganos con énfasis en los donantes en asistolia controlada o DAC. Bueno, debo decir que nuevos para nosotros porque el mundo está en este proceso hace más de 30 años. Bueno, ya me presentaron, yo laboro actualmente en la Clínica Sommer, ubicada en el Bello Valle de San Nicolás, en la ciudad de Santiago de Arma de Río Negro. No tengo ningún conflicto de intereses que declarar, soy speaker de Astelas y Combate. La Organización Mundial de la Salud desde hace mucho tiempo hizo un llamado a la autosuficiencia de los países y afirmó que los países con servicio de trasplante deben tomar las medidas posibles para asegurar que esos donantes potenciales pues sí se identifiquen y se conviertan en donantes efectivos tanto como sea posible. Esta diapositiva original del doctor Eduardo Martín Escobar de la ONT nos dice la asistolia, la más importante vía de expansión a la donación. Por eso, desde el año 2021 nos dimos a la tarea de formarnos en el tema y para ello realizamos el curso de donación en asistolia en el Hospital Puerta de Hierro Majadahonda de España, el curso de cuidados del final de vida en terapia intensiva de la Cleveland Clinic y el curso de especialistas en ECMO de la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga, no para suplantar a los coordinadores, ni a los intensivistas o los paliativistas, ni a los especialistas en ECMO, pero sí para entender el proceso. Y por supuesto que hemos continuado actualizándonos con este curso que se presentó el 7 y 8 de junio del Clinic de Barcelona sobre avances de la técnica quirúrgica de donación en asistolia controlada y preservación de órganos. Bueno, como ustedes saben, hay dos tipos de donantes fallecidos o cadavéricos, muerte cerebral a corazón batiente o muerte encefálica, y el otro que es el de muerte circulatoria a corazón parado o en asistolia. ¿Y por qué? Pues porque hay dos formas de fallecer, médica y legalmente, por criterios neurológicos o por criterios circulatorios. La nomenclatura ha avanzado mucho con el posicionamiento de la donación en asistolia en esta última década. Bueno, aquí vemos los grupos dedicados a definirla, como por ejemplo el Grupo de Trabajo para el Consenso Europeo, en donde finalmente nos vamos a quedar con dos términos, el DCD para el donante en asistolia y el DVD para el donante en muerte encefálica. El estándar para aceptar la muerte circulatoria es la ausencia permanente de respiración y circulación. Hay que recordar que la actividad eléctrica sin impulso es muerte porque es asistolia mecánica y por ende es muerte circulatoria. Y entonces, precisamente, la definición estándar de muerte aceptada para la donación en asistolia es la ausencia irreversible de la respiración y circulación durante al menos 5 minutos de un periodo no touch o hands-off determinado por el monitoreo de la presión sanguínea arterial invasiva. Se denomina no touch o hands-off porque no hay ninguna intervención del personal de salud y ese paciente fallece espontáneamente. Y recordarán ustedes entonces la clasificación de Maastricht del donante en asistolia porque fue definida en los Países Bajos, en donde los tipos 1 y 2 son aquellos pacientes que llegan al hospital ya en paro o es el paro pues presenciado con resucitación fallida. El tipo 4 es el paciente fallecido por muerte encefálica, pero que presenta paro antes de que podamos extraer los órganos. Y el tipo 3 es la asistolia controlada, porque presenciamos y estamos preparados para el paro cardiorrespiratorio y por ende preparados para el fallecimiento del paciente, tanto el equipo médico como la familia. El Consenso Nacional Europeo entonces propuso ajustar la clasificación de Maastricht en el 2011, por eso le conocen Madrid 2011, incluyendo esas dos subcategorías que se ven allí, 2A, 2B, para el donante no controlado. Pero después de la legalización de la eutanasia en Bélgica, especialmente en esta región de Liege, se exigió el derecho a la donación de órganos, de manera que había que incluir un ítem más para la donación en asistolia controlada, que es el 5, por eutanasia. Y para este tipo de donación, entonces también se empleó el ECMO, ya que es una donación programada y, por supuesto, controlada. Estos son los países que componen la región de Eurotransplant. Entonces, el siguiente ajuste se relacionó al hecho de que la organización Eurotransplant formalmente reconoció la posibilidad de la donación de órganos luego de la eutanasia.
Importante entender que hasta este momento la donación en asistolia se daba por muerte espontánea, pero fíjense ustedes que el ítem 5 es muerte inducida. Importante no confundir el donante en asistolia tipos 1, 2, 3 y 4 con la eutanasia, nada que ver una cosa con otra. En París 2013 continuó la discusión del grupo de trabajo y bueno, ya acordaron modificar la clasificación original, actualizarla de acuerdo con los nuevos desarrollos, pero intentando mantener su claridad. Y de la mano, pues vinieron estas definiciones aceptadas mundialmente en el contexto del DAC, del donante en asistolia en general, y que por razones de tiempo pues no vamos a profundizar, pero allí queda pues la información de estas definiciones. Esta es entonces la clasificación definitiva actual, en donde vemos lo gris es la donación no controlada y en amarillo la controlada. El punto clave en el donante en asistolia es la viabilidad de los órganos y eso está pues ligado a suministro de oxígeno a temperatura corporal. Bueno, y es que hay que conocer la historia para no repetirla. Inicialmente los órganos para trasplante provenían de donantes por muerte circulatoria, recordemos, pero cayó en desuso en los años 70 porque había pobres resultados en los injertos, porque entendimos mejor la muerte encefálica. En los 90 entonces se renovó el interés porque la Universidad de Pittsburgh publicó el protocolo y desde el 2007 los donantes en asistolia vienen en ascenso ininterrumpido. La integración posterior que se hizo de la perfusión abdominal normotérmica empezó en el abdomen y empezó en España y en trabajos con animales para superar pues ese tema precisamente de la oxigenación de los órganos y se extendió luego al tórax para involucrar la región toracoabdominal. Esto fue en el Reino Unido a partir del año 2015. La perfusión con ECMO permitió entonces la restauración del flujo de sangre oxigenada a los órganos después de que el paciente falleciera y eso pues claro mejoró la viabilidad y la sobrevida de los injertos. Entonces el donante en asistolia no controlada con el uso de este compresor mecánico a las carreras, ¿lo recuerdan ustedes? Este que voy a mostrarles acá, a las carreras, cirujano dependiente por la velocidad y el tiempo, con importante sufrimiento de los órganos. Bueno, esto ya fue desplazado por el ECMO. Y la técnica de la extracción súper rápida en la que empleaban un catéter doble de balón para delimitar el compartimento abdominal, eso también quedó en el pasado. Inicialmente se intentó la perfusión regional hipotérmica, pero los resultados fueron como muy malos. Y es que el tiempo de isquemia caliente de los órganos es muy difícil de definir. Miren ustedes, podría ser muy largo, pues no, como es extrahospitalario, no sabe uno el momento exacto de la parada cardíaca y cuánto tiempo hasta que se inician esas maniobras, la efectividad de las maniobras de reanimación cardiopulmonar, etcétera. Pero la perfusión normotérmica sí permite su recuperación metabólica precisamente, y esto se logra con el bypass cardiopulmonar y con el ECMO. Entonces, así, los efectos de ese tiempo de isquemia caliente van a ser revertidos por el ECMO luego del fallecimiento. Ya acá se conoce con mejor claridad el tiempo y por ello el donante en asistolia no controlada ha caído en desuso, siendo reemplazado por el DAC con ECMO. Aquí es muy importante mirar este aspecto, el tiempo de isquemia caliente, verdadera o funcional. Ya vamos a ver por qué. Este entonces muestra cómo ha caído en desuso. Vemos acá entonces la cirugía súper rápida en el 2018, ya era menos de la mitad de los donantes en asistolia en azul, mientras que la perfusión abdominal normotérmica la vemos en naranja. Entonces, este estudio ratifica el impacto en los órganos, pues con mejoría en los resultados de los trasplantes, donde el DAC, al ser comparado con el donante no controlado, mostró diferencias estadísticamente significativas en los resultados más relevantes. Además que, miren, permite la evaluación y extracción de todos los órganos, es selectiva, disminuye las complicaciones a la mitad o menos en relación con la técnica súper rápida, al punto de que hoy en día, para el año 2021, el donante no controlado representó solamente el 1% de los donantes, mientras que el tipo 3 o DAC, el 91% de los donantes en asistolia. ¿Y todo esto qué? Gracias al ECMO, acá lo vemos con su membrana oxigenadora y la bomba que fluye la sangre.
Y bueno, vemos entonces que es importante el donante en asistolia controlada y es al que nos referiremos. ¿Y quién puede ser ese donante en asistolia controlada? Aquel candidato a limitación del tratamiento del soporte vital. Pero en nuestro país los intensivistas prefieren llamarlo adecuación del esfuerzo terapéutico. ¿Y por qué se hace? Por razones éticas y humanitarias. Vamos a ver cómo se llega al proceso. El equipo de UCI no considera la adecuación del esfuerzo terapéutico, entonces continúa con el tratamiento. Si lo considera y la decide, entonces habla con la familia no acepta, se continúa con el tratamiento. La familia se acepta, hay que respetar el derecho de ser donante, entonces se evalúa si es potencial donante. ¿No lo es? Bueno, entonces se hace la adecuación del esfuerzo terapéutico porque ya se había decidido. Si lo es, entonces miremos si la familia concede la donación. No la concede, continuamos la adecuación del esfuerzo terapéutico, bueno, los intensivistas, y si la aceptan, entonces ahí sí se programa la extracción de los órganos luego de la adecuación del esfuerzo terapéutico y el fallecimiento. Pero miremos estas dos líneas divisorias que son muy importantes. La primera, porque hay que entender que la decisión de la adecuación del esfuerzo terapéutico es completamente independiente de la aceptación o no de donar los órganos. Una vez se decide la adecuación del esfuerzo, se realiza así la familia se haya opuesto a la donación de órganos. Y lo segundo es que la extracción de órganos se realiza en el paciente médica y legalmente fallecido o cadavérico, después de que ya se ha hecho la adecuación del esfuerzo terapéutico. No, recuerden que en este contexto los grupos de trasplante trabajamos con los muertos, no interferimos en absoluto con el manejo ni con las decisiones del paciente en vida. ¿Y cuál es la ruta crítica? Bueno, entonces se incluye el consentimiento y la adecuación del esfuerzo terapéutico por los intensivistas, el consentimiento para donación de órganos y canulación premortem que hay que hacer para el ECMO por el coordinador de trasplante, la realización de la adecuación del esfuerzo terapéutico del grupo tratante, o sea, los intensivistas, la declaratoria de fallecimiento por los intensivistas y el ingreso del grupo de trasplantes para encender el ECMO y empezar el proceso de extracción de órganos del cadáver. ¿En qué consiste? El ECMO pues es un circuito extracorpóreo. Ustedes saben que para dar soporte circulatorio, que aquí lo hacemos en posición veno-arterial, drenamos la sangre del sistema venoso y la retornamos oxigenada a través de la arteria. Si es abdominal, entonces empleamos los vasos femorales derechos, incluimos la inserción de un balón de oclusión aórtica para delimitar el compartimiento por la arteria femoral izquierda y dos líneas arteriales para monitoreo en la arteria femoral izquierda y la radial izquierda. Y si es toracoabdominal, entonces hay que entender que hay que pinzar los troncos supraaórticos, entendiendo que el tiempo de isquemia caliente empieza cuando el paciente presenta una tensión arterial sistólica igual o menor a 60 milímetros de mercurio, luego presenta paro cardiorrespiratorio espontáneo, viene el periodo NO2 de 5 minutos, se declara el fallecimiento legal y se inicia el ECMO y la extracción de los órganos. Para extraer hígado, corazón y páncreas, el tiempo de isquemia caliente no puede ser superior a 30 minutos, riñones 60 y pulmones 90. Las opciones del donante fallecido entonces son la extracción hipotérmica en abdomen y tórax, como la venimos realizando hasta el momento. Solo la perfusión abdominal normotérmica o puede ser la perfusión abdominal normotérmica con extracción tradicional hipotérmica en el tórax o puede ser la perfusión regional normotérmica tóraco-abdominal. Antes del fallecimiento debemos tener líneas arteriales, canulación para el ECMO con su correspondiente anticoagulación y el balón de oclusión aórtica si es solo abdomen. Entonces debemos recordar estos principios fundamentales. El candidato es alguien sin pronóstico vital, cuyo tratamiento es fútil, porque no es ético dejar al paciente sufriendo si ya está en un proceso de muerte, pero hay que saber que luego de la adecuación del esfuerzo terapéutico podría no fallecer. La donación de órganos pues no tiene nada que ver con la decisión de esa adecuación de esfuerzo y recordemos que el grupo de trasplante trabaja con los muertos. Las estadísticas mundiales nos muestran la situación actual. Esto es el año 2021 del Observatorio Global. Este es el último reporte pues completo. Y miremos acá la tasa de donantes cadavéricos en general, todos los donantes cadavéricos. Dirijamos la mirada a Latinoamérica y a Asia. Bueno, cambiamos acá para donante en asistolia y vemos la ausencia de donación, a la vez que la presencia de donación en asistolia en los países desarrollados.
que esta gráfica nos muestra las tasas, con las más altas tasas en España, Estados Unidos, la región de Eurotransplant, Reino Unido, Europa en general, Australia y Nueva Zelanda, menos frecuencia, pero ya haciéndolo Japón. De manera que en el 2021, el 21.4 de los donantes del mundo fueron donantes en asistolia. En España sí tenemos datos ya del 2022, entonces es importante ver que casi la mitad de los donantes del año pasado fueron donantes en asistolia. Pero aquí vemos donante en asistolia, pero controlada, en verde, con casi desaparición en azul de la asistolia no controlada y con impacto incluso al donante vivo, el cual luego del ECMO pues empezó a disminuir por aumentar la disponibilidad de los órganos de los fallecidos. Miremos Hispanoamérica. Parece que Argentina es el país más interesado en el tema, tratando de realizarla, algo realizaron el año anterior, porque incluso en la donación total que la vemos acá, la que incluye pues la muerte encefálica, estamos bastante atrás. Rápidamente miremos los resultados en el mundo. En este momento el estándar de oro es la perfusión simultánea tóraco-abdominal con rescate de corazón. Esta es una de las publicaciones más interesantes en trasplante cardíaco, no solo por sus resultados, sino por la casuística relacionada. 157 trasplantes de corazón incrementaron la actividad de trasplante en un 23%. Las sobrevidas son similares al comparar el DAC con el muerte encefálica. Una sobrevida comparable, sin diferencia estadísticamente significativa entre los grupos, pues aunque por razones obvias no es un ensayo controlado, los grupos de pacientes sí son comparables en sus características, porque veamos pues estas PES. Los pulmones altamente tolerantes a la isquemia. Acá se hizo una revisión de 10 años en Viena, analizando la hipótesis de que de pronto, como se extrae primero el corazón, esta situación podría ser deletérea para los pulmones, pero en realidad no. Cuando comparan ambos grupos, trasplante pulmonar solo versus trasplante pulmonar luego de corazón, miremos que no hubo diferencias estadísticamente significativas en los resultados más relevantes. Las sobrevidas también fueron comparables, concluyendo que explantar primero el corazón no afectó los resultados de los trasplantes de pulmón. Para el hígado, sabemos que con el donante no controlado venía con las más altas tasas de no función primaria, complicaciones biliares afectando la sobrevida. Pero este estudio comparó los resultados del DAC con ECMO versus la extracción súper rápida, apreciando el descenso dramático en las complicaciones y pérdida del injerto, miren que a la mitad o menos, e impactando las listas de espera, disminución de mortalidad en las listas de espera y tiempos más cortos, y resultados comparables entre el donante por muerte encefálica y el donante en asistolia en general. Esto es una revisión sistemática de 10 años. Para riñón, con estudios en donde se pudo determinar como que el tiempo de isquemia caliente funcional es el que realmente determina estos resultados. Esta publicación, mire, la incluyó 72 centros de trasplantes y la sobrevida, si el tiempo de isquemia caliente es menor a 17 minutos, en amarillo el donante en asistolia controlada es menor al donante por muerte encefálica en azul y superior al donante en muerte encefálica con criterios extendidos en verde. Encontraron que el TIC, o sea, tiempo de isquemia caliente, pues es una variable independiente determinante de la función del injerto y también de la sobrevida, la cual pues era diferente si no se tiene en cuenta el TIC, pero cuando se ajustan las tasas con el tiempo de isquemia caliente, los resultados entre donante en asistolia y el donante en muerte encefálica, miren que no muestra diferencia estadísticamente significativa. El páncreas siguió a los demás órganos, también impactó la mayor utilización de los órganos con excelentes resultados y el incremento del uso del páncreas en el DAC con ECMO fue de 1,6 veces. Claro, aumentó el uso de todos los órganos, pues no solo del páncreas, incluido el intestino también. Y esta belleza, Emma, fue la primera infante del mundo trasplantada de intestino. En realidad fue un trasplante multivisceral a partir de un donante en asistolia. Es un trasplante realizado en el Hospital La Paz de Madrid, pero le precedieron estudios de investigación en La Plata, Argentina. La investigación en modelos animales fue esta, valoraron el daño en el intestino proveniente del DAC y bueno, la beneficiaria de esos estudios fue esta bebé quien tenía el síndrome de Frías, un raro síndrome autosómico recesivo con altísima mortalidad, donde prácticamente hay ausencia del páncreas. Esta es pues la publicación de ese trasplante, que en realidad fue multivisceral. Y aquí vemos el injerto que incluyó parte del estómago, duodeno, páncreas e intestino delgado. El DAC en pediatría tampoco se hizo esperar. Y aquí vemos también a Nayara, trasplantada de corazón de un DAC,
hace 2 años. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Y primero que todo quiero agradecer a la Asociación Colombiana de Trasplantes de Órganos por la invitación a participar en este simposio Horizontes de Donación de Órganos en Asistolia Controlada. Los siguientes minutos voy a dedicarme a hablar de aspectos éticos y de la terminología que se usa, no solamente en la ética, sino en la terminología que se va a usar en los donantes en asistolia controlada. Para comenzar, vamos a ver un poco sobre la evolución de la ética. Y empezamos con la ética clásica, donde el pensamiento filosófico se fundamentaba en la metafísica, en las ciencias naturales y en la filosofía moral, y buscaba, pues, el amor al conocimiento, el amor a la sabiduría. Posteriormente, en la Edad Media, ese pensamiento filosófico cambia y se convierte en un pensamiento teocéntrico, donde se fundamenta en la teología y en la metafísica. Posteriormente, cuando aparece la revolución científica y aparece el razonamiento lógico y aparece el movimiento humanístico, ese pensamiento se centra básicamente en el ser humano y se denomina un pensamiento antropocéntrico. Ya en la ética de la modernidad, ese pensamiento ya no es filosófico, teocéntrico o antropocéntrico, sino es un pensamiento científico y un pensamiento tecnológico. Ese pensamiento de ciencia y de tecnología nos lleva a nosotros a considerar que las ciencias positivas y el racionalismo crítico es fundamental para las acciones que el ser humano tiene que ejercer dentro de la sociedad. Ese cientificismo hace que se desconozca totalmente los fundamentos éticos y morales, y es cuando aparece la bioética. Y estamos hablando de los años finales de los 60, comienzos de los 70, donde se empieza a argumentar de una forma diferente la ética, y es una ética que está basada en el conocimiento científico. No se puede argumentar ciencia sin tener ética y no se puede argumentar ética sin tener ciencia. Entonces, esa aparición de la bioética fue generando nuevos dilemas contemporáneos que son los que vivimos en la actualidad. Uno de ellos es el paradigma científico que se establece a través de la biomedicina. No todo lo que la guía, no todo lo que el protocolo establece se puede aplicar a todos los pacientes, porque tenemos que particularizarlos y tenemos que singularizarlos. Ese modelo científico actualmente se vive, al igual que el imperativo tecnológico. No todo lo que la ciencia ha aprobado éticamente va a ser aceptado. Y eso es lo que se piensa como dilema contemporáneo con relación a la biotecnología. Pues bien, la donación y los trasplantes han sido un punto de reflexión bioética que parte desde la misma ética. Hoy la ética es autónoma, las decisiones son dadas por el paciente. Antes era una ética heterónima, es decir, que las decisiones eran impuestas, las decisiones eran dadas por otros y el paciente en un momento decidía. Es lo que conocemos nosotros como el paternalismo. La moral cambió. Lo que hoy moralmente es aceptado, hace 50 años, 20 años, era ilícito o moralmente inaceptado. Y lo mismo pasó con la sociedad. Los códigos sociales cambiaron, el lenguaje de la sociedad cambió y el comportamiento de la sociedad cambió. Y entonces pareciera que lo que pudiera ser diferente, pues prácticamente es indiferente. Y tenemos un ejemplo de ello con el trasplante cardíaco. Para los años 60, el pensamiento de la sociedad, el pensamiento ético y el pensamiento moral centraba la vida desde el punto de vista cardiocéntrico, es decir, el corazón,
era el que generaba las dimensiones afectivas, sentimentales, eh, de creencias. Se realiza el trasplante del corazón y cómo es posible que ese órgano que es, que es la base de los sentimientos y de los afectos puede ser trasplantado a otro, lo que hizo que la misma sociedad, en su ética, en su comportamiento social, pensara inclusive diferente el concepto de muerte. Y fue efectivamente cuando en el año 68, ¿sí?, a través del comité ad hoc de Harvard, se genera la definición de muerte encefálica, donde muerte encefálica es sinónimo de muerte. Pues bien, todo eso hizo que la misma sociedad fuese generando una serie de derechos fundamentales, como a la salud y como a la vida, que hicieron que a través de los trasplantes el concepto de solidaridad cambiase y las sociedades empiezan a tener nuevos valores, como el altruismo, la generosidad, entender de que hay un nuevo bienestar social para aquellas personas que están sufriendo de una insuficiencia crónica de cualquier órgano sólido y que merecen una mejor calidad de vida. Todos esos nuevos valores que adquiere la sociedad, todos esos nuevos principios éticos y morales van a estar apoyados por la parte jurisprudencial y por la parte legislativa. Es lo que llamamos nosotros la biolegislación. Y es cuando encontramos nosotros que el consentimiento informado tiene que ser aceptado desde el punto de vista jurídico y tiene que ser válido después de una información adecuada y una autonomía libre y voluntaria del paciente. Que las voluntades anticipadas en este momento forman parte de esa autonomía que el paciente hace uso cuando se encuentra en forma consciente y está pensando en su fin de vida. Que hay un derecho a una adecuación del esfuerzo terapéutico cuando las intervenciones ya no están generándole ningún tipo de motivación y es una situación irreversible e intratable. Cuando se puede hablar de un consentimiento presunto, en el caso de la donación de órganos en vida, donde uno voluntariamente puede tener derecho a aceptar ser donante o no ser donante, donde el consentimiento subrogado empieza a hacerse evidente cuando esa persona en estado de terminalidad e inconsciencia no puede tener sus propias decisiones y lo dejó escrito en su documento de voluntades anticipadas o un familiar o representante toma en ese momento la decisión por ese paciente. Y los cuidados paliativos que definitivamente son la regla de oro para los pacientes terminales cuando tratamos de cubrir en ellos todos esos aspectos sentimentales, sociales, espirituales, religiosos para un adecuado fin de vida. Pues bien, los diferentes tipos de donantes que tenemos en este momento en muerte encefálica, vivos relacionados o no relacionados, en asistolia controlada o en asistolia no controlada, no van a cambiar los aspectos éticos fundamentales para las decisiones que son aceptadas tanto científica, médica, ética y jurídicamente. Entonces, van a presentarse en una serie de cuestionamientos que van a ir ya dirigidos directamente al donante en asistolia y que serían cuándo comenzar la intervención en el donante. Pre-mortem, con una canalización para ECMO o post. ¿En qué momento podemos nosotros empezar a entender que van a presentarse conflictos de interés y dilema dentro del mismo grupo que va a trabajar, en este caso, en las unidades de cuidados intensivos, lo que nos invita a nosotros a tener una adecuada educación y formación con respecto a estos aspectos éticos y en esto relacionado con el donante en asistolia controlada? Y cuándo proporcionar los mejores cuidados al donante en asistolia al final de la vida, cuando entendemos que no es lo mismo los cuidados al final de la vida en pacientes terminales e irrecuperables e irreversibles que no son donantes a el final de vida a los pacientes que sí van a ser donantes, como en el caso del paciente en asistolia controlada. Va a aparecer una nueva terminología. Las unidades de cuidados intensivos están llenas de términos que a veces suenan subjetivos y que a veces no tienen ninguna validez cuando se expresan y que muchas veces ni los mismos profesionales los comprenden cuando tienen que emitir el concepto.
Vamos a hablar ahora de donante en inminente fallecimiento, es decir, un donante que podemos encontrar nosotros en la sala de hospitalización como podemos encontrarlo nosotros en cuidados intensivos, y van a ser pacientes con daño cerebral catastrófico, bien sea por una craneectomía descomprensiva que esté con vendaje o por una patología medular o por una patología del sistema nervioso periférico. Y esos pacientes tendrán que entrar y tendremos que utilizar un nuevo término como la ventilación mecánica no terapéutica, que son pacientes que ingresamos a la unidad de cuidados intensivos, pero no necesariamente con un fin terapéutico, sino con un fin de donación de órganos. Entender el concepto de fin de vida en la donación de órganos, la sedación paliativa que forma parte de ese mismo manejo que se hace en la unidad, pero que para este momento va a requerir unas características diferentes. Pensar en las medidas ante-mortem, que son las medidas para mantener adecuadamente al donante en la parte de su hemodinamia, en la parte de sus electrolitos, en la parte metabólica, para que esos órganos vayan a ser funcionantes y vayan a ser órganos que realmente sirvan para ese receptor. La extubación terminal, que si bien es parte de lo que se puede en un momento dado realizar en pacientes terminales, no necesariamente donantes, tendrá que formar parte de nuestros programas de donante en asistolia controlada. Y pensar en el retiro controlado del soporte vital, que no necesariamente se orienta a la limitación del esfuerzo terapéutico ni a la adecuación del esfuerzo terapéutico, pero son términos de retirada controlada, limitación o adecuación que tienen que ser definidos claramente para que no existan esos conflictos que anteriormente podíamos o pudimos mencionar con relación al donante en las historias. Esa nueva terminología nos va a llevar a entender qué es la canulación para la perfusión regional normotérmica con circulación extracorpórea con membrana de oxígeno. Y es importante que se entienda cómo, cuándo y por qué. Entender qué es el no touch time o no intervención desde el momento en que se presenta la parada cardíaca y se decreta la declaración de muerte, que pueden pasar de 5 minutos, 6, 7, 10, y eso son decisiones que dentro de un protocolo de cualquier programa tienen que estar claros. Cuando se realiza el dictamen de la muerte circulatoria, cuando se establece la certificación de muerte, entender que todo esto sucede en el donante en asistolia controlada, entender que cuando se vaya a necesitar un corazón que haya sido donado voluntariamente por el paciente, se necesita hacer una visualización in situ, y eso requiere toda una técnica que dentro de los protocolos está establecido y se denomina como respiración circulatoria. Tener en cuenta la unidad póstuma y las medidas post-mortem de cada uno de los cadáveres de los pacientes que fueron. Todo eso genera controversias. Aún después de que nosotros sabemos que la obtención de órganos en muerte neurológica, en muerte encefálica, es con corazón latiendo, todavía la gente se pregunta, ¿está viva la persona que va a donar sus órganos cuando el corazón le late? Hay controversias con relación a la obtención de órganos después de la parada cardíaca sin estar el donante en muerte neurológica, porque siempre entendemos como regla que la donación de órganos se debe de hacer en donante con muerte neurológica. Hoy estamos hablando de muerte circulatoria, la cual también está declarada y está aceptada ética, jurídica y médicamente, como está aceptado el posible mantenimiento de la circulación en este tipo de donantes. Y cómo proporcionar los mejores cuidados al donante en muerte circulatoria sin considerarlo un medio sino un fin, cuando todos sabemos que los seres humanos somos un fin y no un medio utilizable para beneficio de otras personas. Son controversias que se establecen, y la regla del donante muerto pues lo establece claramente, que la obtención de órganos debe comenzar cuando el donante esté formalmente declarado muerto, o muerte neurológica o muerte circulatoria, y eso ya está claro. Y de la misma manera, la obtención de órganos no debe causar la muerte del donante, y eso está claro, después de muerte neurológica y de muerte circulatoria. Mas, sin embargo, es controversial. La bioética, el bioderecho y la biojurídica tienen algo en común,
y es que tanto el derecho positivo o las ciencias jurídicas como el razonamiento ético van a respetar dos cosas muy importantes. Uno, la dignidad humana y los derechos humanos. Y la dignidad humana es considerar al paciente como un quién, no como un qué, como un objeto, no como un objeto, no como un sujeto, y entender que ese paciente tiene un valor, no un precio, y que ese paciente en sí es un fin. Entender de que la bioética y el derecho respetan a la persona cuando es propietaria de ese bien biológico que es la vida, y ese bien biológico se pierde cuando llega a ser uno cadáver, y cuando se es cadáver ya no se es persona. Y eso tenemos que entenderlo, y eso la bioética y el derecho lo definen claramente. Respetar los derechos fundamentales no solamente a la salud, ni solamente a la vida, sino a la intimidad, al respeto por las creencias y por los sentimientos. Respetar esa autonomía del paciente que es voluntaria, libre. Respetar la no instrumentalización de una persona viva que esté padeciendo algún tipo de enfermedad y evitando la manipulación de la vida y de la muerte. Todos los grupos y todos los programas de trasplante están fundamentados en no vulnerar ni alterar ninguna de estos principios que se fundamentan en la bioética y que se fundamentan en el derecho a través del bioderecho. ¿Por qué? Porque donde se vulneren o se alteren, la biojurídica entrará a cuestionar si el acto médico fue negligente, o si el acto médico fue falto de pericia, o si hubo dolo en la actuación en ese momento del profesional. Ya como comentario final, decirles que la ética se ha adaptado al mundo contemporáneo a través de la bioética. Es la nueva argumentación que se tiene de la ética a través de la bioética, y es la ética basada en el conocimiento científico. La ética es neutral ante los avances de la ciencia y de la tecnología. La ética no está a favor de que se haga o que no se haga. La ética simplemente no sanciona, pero el derecho sí sanciona si se llegan a vulnerar algunos de esos principios aceptados ética y jurídicamente dentro de una sociedad. La ética no es vinculante, pero sí es adaptativa. No lo que diga la ética tiene que hacerse, pero lo que se dice tiene que adaptarse. ¿Por qué? Porque la ética aconseja, orienta, recomienda y sugiere. Muchas gracias. Buenas noches a todos. El día de hoy vamos a hablar del protocolo de donación en asistolia controlada. ¿Cuándo considerarlo? ¿Cómo iniciarlo? ¿Y cómo es este proceso? La primera pregunta que nos vamos a hacer es ¿en quiénes realizarlo? Entonces, lo realizaremos en aquellos pacientes que cursan con patologías o lesiones irreversibles, ya sean neurológicas, cardíacas, pulmonares, en quienes el tratamiento de su enfermedad se ha demostrado que es ineficaz, sin beneficio y no existen nuevos tratamientos, en donde el soporte vital, respiratorio, vasoactivo y de terapia de reemplazo renal o mecánico, ya sea un ECMO o una asistencia ventricular, se ha convertido en desproporcionado, sin sentido, dentro del nuevo plan terapéutico, y en caso de que estos sean retirados, se espera una muerte precoz. La segunda pregunta es, ¿en quiénes toman la decisión? Como sabemos, la mayoría de los pacientes van a estar en el área de cuidado intensivo, y es aquí donde el médico tratante, el intensivista, juega un rol fundamental. Es el intensivista que conoce día a día al paciente y su evolución. Es así como el intensivista, por medio de sus conocimientos y por medio de los scores de severidad, va a evaluar que posiblemente este paciente esté cursando con una patología irreversible. Pero el intensivista no puede estar solo. El intensivista siempre va a estar acompañado de un equipo multidisciplinar. Este equipo multidisciplinar son especialidades afines con patologías del paciente, ya sea neurología, neurocirugía, cardiología, neumología, cuidado paliativo, que es muy importante, al igual que bioética, si se puede contar, y geriatría. En conjunto, ellos van a determinar la patología del paciente por la que están cursando, todas las escalas de pronóstico y de funcionalidad, y van a evaluar si este cuadro es compatible con la posibilidad de una supervivencia, o si los resultados son prácticamente con un pronóstico funcional pues muy malo.
Adicional a esto, la decisión tiene que estar basada claramente de manera objetiva y de manera individual. Quiere decir que deben de determinar por medio de exámenes, ayudas diagnósticas, entre otras, siempre evaluando el bien superior del paciente y también de la familia. Esta decisión es muy importante, que debe ser tomada siempre pensando en el paciente, nunca pensando en una ganancia secundaria. Es decir, esta decisión tiene que ser completamente independiente a la posibilidad de donación. De esta forma no vamos a tener ningunos conflictos de interés. Posterior a esto, ya teniendo entonces el primer punto o el primer escalón, que es el paciente con patología irreversible, en quien se considera una reorientación y una adecuación del esfuerzo terapéutico, se va a realizar una reunión con la familia. Esta reunión con la familia va a ser dada por el equipo de UCI, pero también en conjunto con otras áreas como psicología y trabajo social, para poder dar esta noticia y para poder iniciar este proceso de duelo, porque claramente no es fácil aceptar y entender este proceso. Posterior a eso, el equipo de UCI se va a comunicar con el coordinador de trasplantes, y es el coordinador del trasplante quien debe de tener la reunión, la segunda reunión con la familia, y debe de comentar todo aquello en cuanto compone la parte de donación. Es el coordinador de trasplante el que va a evaluar y va a comentar todo en cuanto a qué es la donación, cómo se va a realizar, qué procedimientos se van a hacer antes de que el paciente pues tenga su deceso y su muerte, y procedimientos posteriores como la extracción y demás. Para eso también es importante contar o evaluar si el paciente tiene una voluntad anticipada en cuanto a la aceptación de la donación, pero también la voluntad anticipada en cuanto al rechazo de la donación. Si el paciente ya tiene una voluntad anticipada o ha dicho yo no quiero donar, hay que excluirlo de este protocolo. De igual forma, se debe consultar a la red data del Instituto Nacional, en donde muchos pacientes o muchas personas se pueden inscribir como donantes y pueden tener su carnet. De esta forma tendremos dos cosas, pues para que nos podamos apoyar, pero en caso de no contarlas, vamos a hablar del consentimiento sustituto, que va a ser dado por la familia. Ese consentimiento sustituto va a ser dado por la familia de tal forma que sean ellos los que mejor conocen al paciente y en cuanto a sus deseos. Una vez teniendo la aceptación de la familia, o en el caso de que el paciente pueda dar su aceptación, se van a firmar los consentimientos de canulación y donación. Posterior a eso se va a dar todo el proceso de evaluación del potencial donante, dado que va a ser muy similar al de muerte encefálica. Se van a hacer todas las pruebas para que no haya ninguna contraindicación absoluta, y en el caso de que no exista ninguna contraindicación, se continúa el proceso, la aceptación de la solicitud y todo esto que les voy a contar del protocolo de donación en asistolia controlada. Existe un test de Wisconsin que se puede realizar mientras que todo pasa este proceso, que se realiza en la unidad de cuidado intensivo. Ese test de Wisconsin fue descrito por la Universidad de Wisconsin, como muy bien lo dice, y va a evaluar la probabilidad de que el paciente continúe respirando tras la extubación. Ese test es una prueba donde va a evaluar una serie de criterios y va a tener cada uno un puntaje. Para la parte ventilatoria, para su evaluación, se va a desconectar de manera temporal el paciente por medio de 10 minutos y se va a evaluar si hace apnea, si hace frecuencias respiratorias por debajo de 12 o si se desatura. De esta forma vamos a tener un puntaje completo, y por medio de este puntaje nos va a evaluar la posibilidad de que el paciente, la posibilidad de que sea muy baja para que el paciente continúe respirando tras el retiro de la extubación, y de ese caso, de esa manera vamos a evaluar si durante los 60 a 120 minutos el paciente pueda tener una probabilidad alta para tener un probable deceso. En cuanto al procedimiento, el lugar idóneo que se va a elegir es el quirófano. El quirófano es un área en donde podemos tener todos los insumos, suministros para hacer todos estos procesos, y además es un área donde también la familia puede estar en el proceso inicial. Entonces, el paciente es trasladado al quirófano. El paciente acá va a estar acompañado del intensivista, que va a ser el encargado de brindar una sedación. Esta sedación va a ser prácticamente para que el paciente no tenga disnea, que no tenga sufrimiento y que tenga completamente un confort. Hay muchos protocolos que se han documentado, pero realmente no hay una dosis o un opioide o un hipnótico exacto. Lo que sí reportan es que se debe estar un hipnótico siempre acompañado de un opioide, idealmente en infusión continua, y muy importante es evitar el uso de relajante. Evitar el uso de relajante porque el relajante es un medicamento activo que podría acortar el proceso de muerte. Entonces, hay que evitar el relajante, y en caso tal de que tenga el relajante, administrado previamente, pues se debe esperar el tiempo adecuado para que el paciente pueda depurar. Posterior a esto,
vamos a realizar una canulación de la arteria y la vena femoral. Esta canulación solamente va a ser para asegurar los accesos vasculares, más no para iniciar el soporte con el ECMO. Esta canulación entonces se puede hacer de manera percutánea, guiada pues por ecografía, y vamos a colocar entonces las cánulas en la arteria y vena femoral, pero de manera clampeadas. Quiere decir que el ECMO no va a funcionar. Y se va a administrar un bolo de heparina entre 500 a 1000 unidades por kilogramo de peso para evaluar pues que no exista un riesgo de microtrombosis a nivel del paciente y pues lesión de los órganos posterior. De igual forma, ya viene posterior a eso la canulación y que todo el equipo esté, digamos, de manera, digamos, listos. Se inicia todo el proceso, digamos, del retiro controlado, como muy bien se dice su nombre, controlado del soporte vital. Quiere decir que si el paciente tiene un soporte vasopresor, un soporte inotrópico o cualquier tipo de soporte que lo mantenga, lo vamos a ir retirando. Y posterior a si está intubado, se va a realizar la extubación programada. Como dije, el intensivista juega un rol fundamental, es el intensivista el que va a estar presente, el que va a extubar al paciente y el que se va a quedar para hacer, digamos, el certificado de función, va a determinar la muerte circulatoria de este paciente. Posterior a eso, entonces vamos a estar monitorizando de manera estricta los signos vitales para evaluar continuamente cómo está la pulsatilidad de la línea arterial y en qué momento se presenta una hipoperfusión, para determinar los tiempos. Esos tiempos es digamos, como lo más fundamental para evaluar por medio de los tiempos de isquemia caliente qué tipo de órgano puedo yo tener. Entonces, hablamos de un tiempo de isquemia caliente total cuando miramos acá el retiro controlar del soporte vital hasta la preservación. Ese es el tiempo de isquemia caliente total. Y hablamos de tiempo de isquemia caliente funcional cuando se inicia a presentar en el paciente la hipoperfusión significativa posterior al retiro de todo el soporte que tenga el paciente y hasta la preservación. Hablamos de hipoperfusión significativa cuando tenemos una presión arterial sistólica por debajo de 60, una presión arterial media por debajo de 50 y una saturación por debajo de 80. Es aquí donde inicia a contar ese tiempo de hipoperfusión significativa. Posteriormente, claro, el paciente inicia a hipotensarse al momento en que va a presentar una sistolia y una parada circulatoria. Ahí ya llega el diagnóstico de muerte, pero existe un tiempo específico que se llama el tiempo de no tocar. Ese tiempo de no tocar va a depender del país y va a depender, digamos, de los protocolos de cada institución, pero idealmente, pues, en Colombia debería de mantenerse un tiempo, digamos, general para todos para poder hablar de un tiempo de no tocar, que lo vamos a hablar más adelante. Ya luego sigue la parte de la preservación y la extracción. Entonces, cuando hablamos del tiempo de no tocar, vamos a ver que existen diferentes protocolos en diferentes países. Es así como existen tiempos muy cortos, como en Australia, de 2 minutos, a tiempos muy largos, como en Italia, de 20 minutos. Ese tiempo de no tocar nos va a permitir poder diagnosticar de manera segura y certera que el paciente está en una muerte circulatoria. Y es importante porque no podemos adelantarnos digamos, a diagnosticarlo de manera precoz, ni tampoco podemos demorarnos tanto porque claramente a mayor tiempo de isquemia caliente van a sufrir los órganos. Y claramente ese tiempo va a indicarse pues porque al estar el paciente en asistolia, pues no va a tener un flujo cerebral y al no tener flujo cerebral, lo que se ha evaluado en los experimentos con animales es que después de 5 minutos no va a haber actividad eléctrica, ni siquiera tampoco van a haber actividades, digamos, de respuesta de estímulos. Entonces, es así como la parte del Colegio Americano de Cuidado Crítico, por medio del Comité de Ética también, determinó un tiempo óptimo entre 2 a 10 minutos. Pero, digamos que para ser, digamos, más generales y específicos, vamos a hablar de 5 minutos, que es como la mayoría de los países como lo tienen, porque tiempos muy cortos, como dije, va a generar que se diagnostique de una manera precoz la muerte del paciente y tiempos muy largos va a generar una isquemia de los órganos y no es ideal. Adicional a eso, pues ya después de que entonces esperamos estos 5 minutos, vamos a hablar de la confirmación de la muerte circulatoria. Entonces, posterior a esos 5 minutos, debe continuarse una ausencia de la pulsación en la curva de la línea arterial, una ausencia de la respiración y una ausencia de respuesta a estímulos. Ahí ya podemos confirmar la muerte circulatoria. Pero adicional a eso, también se puede realizar la valoración ecocardiográfica a nivel de la válvula aórtica. La válvula aórtica no debe tener apertura, indicando que no hay un flujo o una eyección, y también se puede realizar un electrocardiograma para evaluar la sistolia. Posterior ya al diagnóstico de la muerte viene la parte de protocolos de preservación.
Hablamos de protocolos de preservación, que es la perfusión regional, ya sea normotérmica torácico-abdominal o normotérmica abdominal. En cuanto a la torácico-abdominal, para ser muy general, pues realmente esto es muy amplio. Entonces, tenemos el paciente que consideramos poder extraer posiblemente un pulmón, un corazón, un hígado, un riñón, etcétera. Y entonces, en ese sentido, el paciente se canula en ECMO, como les dije, las cánulas están clampeadas, pero una vez se dé el diagnóstico de muerte circulatoria, se procede a hacer una esternotomía en línea media, un clampeo de todo el arco aórtico y de todos estos vasos y un drenaje de ellos. Posterior a eso, entonces, en este protocolo queda mucho más claro. Entonces, vemos que hay un tiempo de isquemia caliente de 30 minutos, el paciente hace la parada circulatoria, se declara, pues, digamos, la defunción, se hace la esternotomía y una vez estén clampeados y drenados esta parte para evitar la perfusión a nivel cerebral, se inicia el ECMO toracoabdominal. Este inicio del ECMO debe ser con un flujo por encima de 2.5 litros, una tensión arterial media que va a ser evaluada en la arteria femoral por encima de 50 milímetros y una temperatura por encima de 35 grados. Va a haber un momento de reacondicionamiento de los órganos y se va a generar una desconexión a los 45 minutos para evaluar si este paciente, digamos, la valoración ecocardiográfica y también por SON-GANS que se puede hacer, este paciente, el corazón es viable o no es viable. Entonces, cuando el paciente se desconecta del ECMO, se va a generar una evaluación cardíaca para mirar si mantiene una tensión arterial media solo, una FEI por encima del 50%, presiones bajas y gastos cardíacos adecuados. De esta forma, pues hablamos de un ECMO toracoabdominal. Para hablar del ECMO abdominal, ya es un poco más diferente. Vamos a ver que tenemos una canulación en un ECMO venoarterial a nivel de la femoral derecha, pero acá vemos un catéter adicional. Este catéter adicional se va a tratar de un balón de oclusión. Este balón de oclusión va a ser colocado a nivel de la aorta torácica y esta aorta torácica, este balón va a generar, pues, al inflarse, al insuflarse, va a generar una oclusión de la parte de la aorta torácica hacia arriba. Quiere decir que cuando iniciamos el ECMO, una vez que tengamos ya, digamos, probado que el balón está fluyendo bien, iniciamos el ECMO y solamente me va a perfundir la parte abdominal. Esta confirmación la vamos a realizar. Entonces, inflamos el balón, desclampeamos las cánulas, iniciamos el ECMO y vamos a mirar la parte, digamos, de las líneas. La línea radial izquierda es importante monitorizarla en estos pacientes para mirar que no hay pulsaciones, que no hay flujo y que prácticamente va a haber una línea continua y unas presiones idealmente por debajo de 20 milímetros. Y la línea femoral la vamos a evaluar que haya unas presiones por encima de 65 milímetros, indicando que hay una adecuada perfusión a nivel de los órganos abdominales. Este flujo del ECMO de la parte abdominal va a ser entre 1.7 hasta máximo 2.5, porque lo que se requiere es que se perfundan bien los órganos, pero no que haya un hiperflujo. Y de esta forma, entonces, vamos a lograr de tener pacientes isquémicos y órganos hipoperfundidos a unos órganos rosados con un metabolismo aerobio, con un equilibrio de ácido-base, con un pH en metas, y de esta forma, pues, los órganos van a tener una mejor supervivencia. Esta es la finalidad prácticamente lo que queremos. Ya para terminar, ese es el protocolo completo, desde el protocolo de retiro de controlar soporte vital, la parada cardiorrespiratoria, idealmente por debajo de 120 minutos, la asistolia, el tiempo de no tocar, inicio de preservación, inicio del ECMO toracoabdominal o abdominal si es el caso, y la extracción de órganos. En conclusión, la donación debe ser incluida dentro de la atención y manejo de los pacientes que están al final de la vida. La donación en asistolia controlada puede ser la respuesta para tener programas en autosuficiencia en Colombia y es nuestra obligación crear protocolos médicos para impulsar nuevas leyes que incluyan la donación en asistolia controlada. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Valentina Pinzón, yo soy Fellow en ECMO y Asistencia Ventricular de la Fundación Cardiovascular, intensivista de la Universidad del Rosario. Agradezco la invitación a participar en este evento y espero que esta charla sea de agrado para ustedes. Vamos a hablar de ECMO en la disfunción orgánica en el potencial donante de muerte encefálica. Para esto les traigo un caso de una paciente de 35 años, enfermera, personal de salud, que saliendo del trabajo en turno, tiene un accidente en calidad de conductor de moto. Presenta un politraumatismo con principal afectación craneal, un hematoma subdural izquierdo con un efecto de masa importante y desviación de la línea media. La valora neurocirugía y la neurocirugía considera que no es candidata a manejo quirúrgico por la alta probabilidad de muerte.
Sabemos que cuando tenemos lesiones cerebrales tan severas como la que se ve en este TAC, donde hay una contusión, un gran edema cerebral y ya hay desplazamiento de la línea media, las complicaciones sistémicas son frecuentes, principalmente secundario a una disregulación autonómica y una respuesta inflamatoria sistémica. Esta disregulación autonómica afecta no solamente el pulmón, sino también el corazón. Esta teoría del choque cerebral fue propuesta por el doctor José Nel Carreño, en donde nos comenta que la edema cerebral genera hipertensión endocraniana. Y esta hipertensión endocraniana activa esa respuesta inflamatoria, esta tormenta de citoquinas que me va a producir una disfunción ventricular. Esta disfunción ventricular, a su vez, me va a perpetuar la hipoperfusión cerebral y va a generar más edema cerebral y peor lesiones neurológicas. Esto lo vimos con la paciente, que el día 5 de noviembre se le retira la sedación, se realiza una valoración neurológica a la paciente sin mayor actividad neurológica, sin respuesta a estímulos y un TAC con un daño cerebral extenso e irreversible, sin respuesta al manejo y las medidas antiedema que se le habían iniciado. Estas son algunas de las vías de la respuesta inflamatoria que están asociadas a la lesión miocárdica y vemos como la hipotensión, las arritmias cardíacas y la disfunción sistólica son bastante frecuentes en los pacientes con muerte cerebral. Cuando nosotros encontramos a la paciente y nos comentaron el caso, la paciente había cruzado con una acidemia mixta de predominio metabólico, con una hiperlactatemia y una disfunción multiorgánica. Adicionalmente, eso estaba anémica y con soporte vasopresor bastante elevado, noradrenalina 0.6, adrenalina 0.2, vasopresina 2 y unos parámetros ventilatorios altos para poder lograr metas de oxigenación. Cuando la paciente es presentada y es declarada como muerte encefálica, se comenta al Instituto Nacional de Salud y los órganos empiezan a ser ofertados, puesto que ella ya había manifestado que quería ser donante de órganos, se había hecho el diagnóstico de muerte encefálica y la mamá quería perpetuar este deseo que ella tenía, ella quería ser una heroína. Sin embargo, los riñones, aunque pudieron ser aceptados en la foscal, el hígado, el corazón, todo el tejido óseo y corneal fueron rechazados. Es en este momento en donde es importante hacer una sensibilización que la mayoría de los pacientes que son rechazados por inestabilidad hemodinámica en el potencial donante podrían ser recuperados mediante terapias de soporte extracorpóreo. La tasa de rechazo por inestabilidad hemodinámica en la literatura es del 20%. Sin embargo, en Colombia puede llegar a ser hasta el 40%. Y esto pues obviamente disminuye el pool de donantes. Las metas y mantener las metas para la perfusión orgánica en el potencial donante son difíciles. Es difícil conseguir una buena fracción de eyección con esta tormenta de citoquinas que acabamos de ver, con una baja cantidad de vasopresores. Mantener un gasto urinario en una paciente con un choque cerebral es difícil. Es por eso que iniciamos el soporte extracorpóreo como parte de las medidas de perfusión y optimización hemodinámica. Fue canulada en un ECMO venoarterial con un flujo de bomba de 2.8 y 2.600 revoluciones. Esto nos lleva a la pregunta de a quiénes y cuándo deberíamos utilizar esta terapia en el potencial donante. Hay varias tendencias. Dejo aquí las indicaciones tanto para ECMO venoarterial como ECMO venovenoso, pero a grandes rasgos, todo paciente que tiene una inestabilidad hemodinámica y tiene la potencial de ser donante, está con un diagnóstico de muerte cerebral y tiene una presión arterial menor de 90, con requerimiento de soporte vasopresor alto y disfunción orgánica, puede ser un candidato a esta terapia. En el ECMO venovenoso, que es más exquisito los casos, a diferencia del ECMO venoarterial, principalmente son los criterios de una PAFI menor de 100 los que se utilizan para canularse. Cuando hay disfunción ventricular también se puede utilizar y este no es una condición para rechazar los órganos. Hay varios estudios que nos demuestran que los pacientes que tienen una fracción de eyección menor del 50% y se van recuperando, las tasas de sobrevida y de rechazo son similares a los pacientes que tienen una fracción de eyección mayor del 50%. Esto no puede ser una indicación para no trasplantar un corazón. Cuando nosotros
valoramos a la paciente y la canulamos, tenía esos gases arteriales que les muestro en la primera, en el primer renglón, y posterior a un manejo intensivo y una optimización de los estados que tenía la paciente, como por ejemplo era el sangrado y la hemoglobina que estaba muy anémica, logramos recuperar tanto el equilibrio ácido-base como depurar lactato y mejorar oxigenación. Mediante estas medidas logramos poder trasplantar el hígado, los riñones y el corazón. Inclusive este corazón fue trasladado o fue trasplantado a un paciente pediátrico, cumpliendo así con las expectativas de nuestra potencial donante. Esto es muy importante porque no solamente nos va a ayudar a recuperar órganos, sino también aumentar el pool de donantes. Es importante saber que los estudios sustentan que el uso de esta terapia no cambia las tasas de rechazo, ni en corazón, ni en hígado, ni en riñones. Hay otro tema importante que tocar, y es si estamos ofreciendo cantidad de órganos, calidad de órganos, ¿a qué costo? Sabemos que son terapias costosas, sabemos que implementar una terapia de ECMO requiere un personal entrenado. Sin embargo, hay que tener presente que el 30% de los pacientes en lista de espera fallecen esperando un órgano. Y esto también aumenta los requerimientos económicos hacia el sistema de salud, que es un sistema de salud que sabemos que es lábil. Por eso es importante siempre tener, independiente si sea con ECMO o no, las metas claras para poder mejorar la perfusión orgánica en los pacientes con muerte cerebral y no permitir que esta muerte cerebral sea lo que nos contraindique el trasplante. Hay que optimizar hemodinámicamente los pacientes. Estas son algunas de las metas y algunas de las opciones terapéuticas que tenemos para los pacientes con disfunción cardiovascular o pulmonar que son potencial donantes. Esto no solamente está demostrado que permite mejorar la perfusión orgánica, sino que aumenta el pool de donantes en un país como el de nosotros que tenemos tanto déficit. Y es por eso que en esta charla, más allá de hablar de la terapia extracorpórea, quiero llamarles la atención en el rol de los intensivistas, en el rol de ustedes como coordinadores del programa de donación, en crear estrategias que permitan aumentar el pool de donantes y mejorar la calidad de los órganos a trasplantar. Esto es lo que se ha definido como un programa de donación exitoso, no solamente la integración del intensivista, sino de las múltiples áreas que componen este programa. Esto sería la charla que les tenía planteada. Este es alguno de las personas que trabajan en nuestro equipo, en donde tratamos siempre de mejorar los resultados de los pacientes y proveer las terapias con mayor efectividad. Gracias. Estoy muy complacido de estar aquí esta noche con todos ustedes. Un agradecimiento muy especial a la ACTO y a la ANSI porque nos han permitido participar en este simposio. En esta ocasión yo quiero compartirles, yo quiero contarles cómo ha sido nuestra experiencia institucional en la implementación de un programa de donante en asistolia controlada. Mi nombre es Álvaro Guerra Solarte, yo soy cirujano de trasplante de órganos abdominales y cirujano hepatopancreatobiliar. Trabajo en la Clínica Sommer de Río Negro, Antioquia, desde el 2019 a la fecha, y bueno, todos son bienvenidos a nuestra institución. No tengo ningún conflicto de intereses para esta presentación. Cuando nosotros comenzamos a estructurar este proyecto, nos dimos cuenta de que habían publicaciones muy interesantes, como esta que aparece en la revista Lancet, 1990, es decir, tiene 33 años esta publicación. ¿Y por qué es interesante? Porque en el Reino Unido se estableció un protocolo para admitir los pacientes a las unidades de cuidados intensivos. ¿Pero qué tenían de especial estos pacientes? Un daño neurológico severo, no tenían un pronóstico de vida, pero eran admitidos para garantizarles una muerte digna, para evitar el sufrimiento y bueno, podían servir para efectos de donación de órganos para trasplantes.
Autores muy reconocidos nos dicen que cuando atendemos pacientes que están cerca de la muerte, usualmente cometemos muchos errores. Y es que no entendemos que estos pacientes cambian sus prioridades. Ellos lo que necesitan es evitar el sufrimiento, estrechar los lazos con sus familiares y con sus amigos, no ser una carga para los demás y llegar a tener la sensación de que su vida está completa. Entonces nos dimos a la tarea de revisar innumerables artículos de medicina intensiva que hablan sobre cuidados paliativos al final de la vida, cuidados intensivos orientados a la donación de órganos, a la adecuación del esfuerzo terapéutico. Aquí están todos estos protocolos también de pseudoanalgesia. Revisamos documentos de voluntades anticipadas, pero nos dimos cuenta que también teníamos que revisar aspectos éticos, legislación, ECMO y su papel en la perfusión regional normotérmica. Este esquema es una línea de tiempo del derecho a morir dignamente en Colombia desde el año 1948 hasta la fecha. Es de autoría de mi colega, la doctora Juliana Buitrago Jaramillo, y aquí está registrado toda la legislación y su respectiva jurisprudencia con respecto a este tema. También nos dimos cuenta que el ECMO es muy importante y tiene un creciente protagonismo en la literatura que tiene que ver con el donante en asistolia controlada. Recomendaciones de importantes sociedades científicas, canadiense, australiana. Estos son estudios multicéntricos, estudios que nos dicen cómo iniciar un programa, Protocolo Nacional de Donación y Trasplante Hepático en España, y eso nos permitió entonces realizar nuestros propios documentos para la implementación de un programa de donación en asistolia en la clínica Sommer, un protocolo de perfusión abdominal normotérmica, protocolo paso a paso. Esas fueron nuestras versiones iniciales. También definimos un documento de los aspectos bioéticos del donante en asistolia. El doctor Rubén Camargo ha sido un asesor muy importante, nos ha compartido este documento de su autoría que tiene plena vigencia, año 2023. Y bueno, tuvimos varias reuniones con nuestro comité de bioética institucional. Les presentamos todos una exposición amplia de motivos, les hablamos de la normatividad, de costos, de referentes internacionales y ellos aprobaron por unanimidad este proyecto. Pero hasta ese momento nosotros siempre habíamos entendido que también necesitábamos capacitación y referenciación en algunos temas. Hicimos un curso de cuidados del final de vida en terapia intensiva organizado por la Cleveland Clinic, un curso de especialistas en ECMO, aquí están nuestros certificados, y también pudimos cursar este programa que tiene el Hospital Universitario Puerta del Hierro de Majahonda. Ellos hacen una formación anual en donación en asistolia controlada y específicamente en el donante tipo 3 de Maastricht, que es el que nos interesa. Y para este momento comprendimos que debíamos formular el proyecto desde una perspectiva institucional. Entonces teníamos que involucrar todas las áreas de nuestra institución, especialmente la coordinación operativa de trasplantes, el grupo de terapia ECMO y los grupos de trasplantes de órganos abdominales y torácicos. Entonces diseñamos todo un programa de capacitación y educación para cumplir unos objetivos específicos en cada una de esas capacitaciones a los servicios y a las diferentes dependencias de nuestra institución. Aquí están algunos de ellos. Intervenimos el área de costos, nos apoyamos en comunicaciones y en la medida en que íbamos necesitando en la medida que se iban presentando algunos inconvenientes y algunos problemas, tuvimos diálogos con la oficina de jurídica, diálogos con el departamento de calidad y planeación, y llegamos a un punto en que como institución nosotros estábamos listos para adelantar un proceso de donación en asistolia controlada, pero no fue posible porque el Instituto Nacional de Salud en un momento nos dijo, todavía no. Entonces optamos por realizar un simulacro. Establecimos un equipo multidisciplinario, es decir, profesionales muy comprometidos con el proyecto. El programa de donación en asistolia de la clínica Sommer para adultos y para niños es un programa bien establecido desde el año 2018, tiene muy buena experiencia y ellos nos van a colaborar en este proceso. Van a estar involucrados en este proceso. La idea es que cada uno haga lo que sabe hacer. Usualmente el cardiovascular es quien realiza la canulación y los ecmólogos
pues ajustan los parámetros en la terapia ECMO. Nosotros como cirujanos no pretendemos asumir esas funciones. Cada uno debe hacer lo que sabe hacer. Es muy importante para nosotros, los médicos intensivistas, los médicos paliativistas, acoplarnos con el trabajo de los grupos de trasplante de órganos torácicos y de otras dependencias. ¿Tuvimos nuestro primer candidato? Sí, tuvimos nuestro primer candidato, como les decía, a finales del año 2021. Se trataba de un paciente de 17 años que tuvo un accidente de tránsito severo, tuvo un daño neurológico catastrófico con una fractura de cráneo deprimida, compromiso de ambos hemisferios cerebrales, y su mamá comprendió que su hijo no tenía pronóstico. Su familia decidió entonces estar de acuerdo en la limitación del soporte vital, entendieron el proceso de donación y bueno, cuando hablamos con nuestra coordinación operativa y cuando hicimos la consulta al Instituto Nacional de Salud, nos dijeron, bueno, si ustedes tienen la experiencia, pues háganlo, pero a ver, ¿qué es lo que van a hacer? Entonces, no, nosotros vamos a hacer donación en asistolia controlada. ¿Cómo así? ¿No está en muerte cerebral? No, es que esta es la otra forma de morir. Entonces, escalaron la consulta al Ministerio de Salud, el Ministerio tampoco tenía las cosas claras y finalmente nos dijeron, bueno, vamos a revisar algunas cosas, por favor, esperen. Entonces, nosotros interpusimos nuestro primer derecho de petición con la oficina jurídica, un documento muy amistoso en los que hicimos una exposición amplia de los motivos, cómo era el protocolo, la tecnología ECMO y cómo nosotros como institución estamos preparados para asumir estos procesos. No obtuvimos respuesta, presentamos nuestro segundo derecho de petición prácticamente al año siguiente, en octubre del 2022, cartas a viceministros de Salud Pública y de Protección Social. Aquí están los documentos en donde se escaló esto al Ministerio de Salud y prácticamente la conclusión que dijeron es, bueno, preparen un protocolo institucional y nos lo presentan y yo creo que en esa medida se pueden adelantar estos procesos, bueno, y en eso estamos. Pero cuando quieres adelantar un proyecto que no se hace en tu municipio, que no se hace en tu departamento, que no se hace en tu país y casi que no se hace en tu continente, entonces tú tienes que buscar aliados. Por fortuna, nosotros hicimos una alianza muy valiosa con la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga. Empezamos a intercambiar experiencias, empezamos a intercambiar algunos documentos y finalmente a comienzos de este año, el doctor Camilo Pizarro visitó nuestra institución, lo atendimos con la plana mayor pues, de la clínica y ahí nació un proyecto muy fructífero. Hicimos reuniones semanales y fuimos agotando los diferentes aspectos del protocolo. También hemos participado en eventos internacionales, estuvimos en el Congreso de la ANSI. Esta es una foto histórica de las personas que hemos trabajado en ese protocolo, en esa alianza. Y lo que queremos hacer es entonces definir un protocolo que en este caso es integrado. Si ustedes van a arrancar un programa de donación en asistolia en sus instituciones, pueden tener referentes internacionales, pero con mucho gusto está a disposición nuestro protocolo para que lo adapten o lo adopten en sus respectivas instituciones. Y por último, quería comentarle algunos aspectos técnicos y logísticos que nosotros hemos definido. El equipo de procuramiento de órganos es el mismo que utilizamos en el procuramiento de órganos en donante en muerte encefálica. ¿Qué es lo que se añade? Un cirujano cardiovascular que hace la canulación de terapia intensiva o un intensivista que esté entrenado en la canulación y en la terapia ECMO. Y obviamente los ecmólogos y su equipo de trabajo. El equipo de ECMO tiene que tener unos mínimos. Ustedes ven aquí un cono que hace las veces de corazón artificial. Con la flecha en rojo está señalada la membrana de oxigenación que hace las veces de pulmón, digamos, artificial, y un intercambiador de calor que nos permite regular la temperatura. Abajo en las flechas amarilla y verde están señalados los puertos para la infusión de cristaloides o de productos hemoderivados y también para la toma de muestras seriadas para las analíticas. Nosotros definimos una lista de chequeo de todos los elementos que necesitamos para el procuramiento de órgano y de todos los insumos para la terapia ECMO. Con respecto a la información en la familia, la información, y esta es una recomendación de nuestro comité, debe ser clara, completa y considerada.
ojalá en un espacio que permita privacidad, como un locutorio adecuadamente arreglado. Y estos pacientes, la familia está en un momento difícil, pero el paciente pues está en los últimos momentos de su vida, pero como el paciente está vivo, debe ser abordado por su grupo tratante, por un médico intensivista. Si ellos deciden la limitación o la adecuación del soporte vital, eso es independiente de la donación, pero si avanza la familia hacia la donación, entonces entra en escena el coordinador operativo de trasplantes, quien va a explicar paso a paso en qué consiste la donación y va a llenar unos protocolos que además de limitación del soporte vital, pues tenemos el protocolo de donación de órganos y el protocolo para canulación premorte. Usualmente estos pacientes están en código de final de vida y tienen este distintivo para que pues los abordemos con mucho respeto y consideración. En nuestra clínica, en nuestra institución, definimos que la limitación o la adecuación del soporte vital se va a realizar en el quirófano, porque esto nos permite disminuir el tiempo de isquemia en caliente fisiológica que se realiza pues o que se sucede en estos procesos. Ese traslado va a estar a cargo del médico intensivista. La preparación para la perfusión regional normotérmica se hace en el quirófano. Aquí, por ejemplo, el cirujano cardiovascular está haciendo la canulación femoral arterial y está realizando la ubicación del balón de oclusión. Eso es responsabilidad del grupo ECMO y el personal que hace la canulación. El grupo de la ECMóloga y sus auxiliares entonces preparan el circuito de recirculación de la terapia ECMO. Una vez que esto está listo, entonces se adelanta el protocolo de pseudoanalgesia, que está a cargo del médico intensivista. La extubación terminal también está a cargo del médico intensivista y se supone que cuando realizamos la extubación terminal viene un periodo en el que se van deteriorando los signos vitales hasta que en la flecha roja obtenemos, señalamos el paro cardiorrespiratorio. Allí tenemos que esperar 5 minutos. Después de esos 5 minutos, que es un periodo en que nadie lo toca, no touch, hands off, nadie mete las manos allí, nosotros establecemos si la persona realmente está muerta por criterios circulatorios. Si es así, entonces estamos frente a un donante fallecido. Y en este momento, la legislación y la ley colombiana nos faculta para adelantar procesos de extracción de órganos para efectos de trasplantes. Es aquí cuando nosotros entonces ponemos a andar el ECMO, lo conectamos, pues ya está listo como veíamos. Y si vamos a hacer una perfusión regional normotérmica limitado solo al abdomen, entonces vamos a inflar el balón de la aorta a nivel del diafragma, más o menos. Pero si vamos a hacer una perfusión regional normotérmica tóraco-abdominal, lo que tenemos que controlar es los troncos supraaórticos. Nosotros hemos diseñado este esquema en donde vamos a registrar todos los tiempos de una forma muy rigurosa. Aquí se relacionan las analíticas, es decir, los gases arteriales que nosotros realizamos cada 15, cada 20 minutos según la evolución que tenga nuestro paciente y toda la bioquímica hepática y renal. También en nuestro protocolo nos apoyamos en nuestro anestesiólogo cardiovascular y de trasplantes, el doctor Leonardo Blanco, que no tiene conflicto de intereses porque aquí ya estamos tratando sobre un donante fallecido. Él también aprendió de los mejores, del doctor Michael Pinsky, que ustedes saben que es una autoridad mundial en monitoría hemodinámica y cardiovascular. Todos esos recursos hay que aprovecharlos. Esta monitoría de perfusión regional normotérmica se extiende durante toda la terapia, que puede durar entre 1 y 4 horas. En promedio son 2 horas, pero no más allá de 4 horas. Es muy difícil mantenerlo por encima de 4 horas y se hace el estudio de las analíticas, es responsabilidad de todos los que estamos presentes en el quirófano. Mientras tanto y simultáneamente los cirujanos hacemos una laparatomía y estamos haciendo una inspección macroscópica de los órganos, estamos viendo cómo va mejorando la perfusión de los órganos y si hay sangrado, porque recuerden que estos pacientes por estar conectados a los circuitos ECMO necesitan altas dosis de anticoagulación y en ocasiones nos tenemos que apoyar en el banco de sangre para transfundir 4 o 6 unidades de sangre. Si todo está bien, entonces el grupo toma la decisión de que los órganos son aptos para donación y entonces terminamos con la perfusión regional normotérmica y utilizando las cánulas venosa y arterial
entramos o pasamos a la perfusión hipotérmica que sigue los principios similares a lo que hacemos en el donante en muerte encefálica, con las mismas soluciones de preservación que generalmente están entre 4, 6 y 8 grados centígrados, el enfriamiento local de los órganos con hielo estéril. Los principios de disección quirúrgica y de extracción de los órganos son similares al donante en extracción, en muerte encefálica. El embalaje de los órganos es igual, no hay deformación del cadáver y nosotros hemos establecido un protocolo de manejo humanizado del donante. Bueno, muchas gracias por su atención. Les queríamos comentar que en los 2 días previos asistimos a la formación en avances en la técnica quirúrgica de donación en asistolia controlada. Y bueno, muchas gracias por su atención y estamos abiertos a sus preguntas. Muchas gracias. En estos últimos 15 minutos, entonces, vamos a compartir con ustedes la experiencia del simulacro realizado en la Clínica Sommer el año pasado. Dado que la Clínica Sommer tiene grupo ECMO trabajando hace varios años y el grupo de trasplante de órganos, entonces nos dimos a la tarea de desarrollar el programa de donante en asistolia controlada, entendiendo que el ECMO restaura el metabolismo fisiológico, suprime la anaerobiosis, favorece la homeostasis, evita la hipoxia tisular, además nos permite hacer una completa valoración de los órganos y una extracción muy cuidadosa y de todos los órganos, porque pues ya se hace de todos los órganos. Este es el programa que escribimos, que ya les habían comentado, el protocolo de la perfusión abdominal normotérmica mediante el sistema ECMO durante la extracción de los órganos con propósito de trasplante, el protocolo paso a paso del donante en asistolia con la perfusión abdominal normotérmica mediante el sistema ECMO, y tenemos por supuesto los documentos que se generaron como este, que es la hoja que lleva el registro durante el ECMO. Acá se colocan los tiempos y acá se van llenando las analíticas que van reportando. Por supuesto, hay participación de laboratorio, banco de sangre, etcétera. Los consentimientos informados que de parte del grupo de trasplantes son el de la canulación premortem y el de la donación de órganos. Bueno, investigaciones que realizamos en el año 2015, donde encuestamos programas académicos de salud en Colombia. Fueron 46 programas que respondieron, la mayoría eran medicina y enfermería. Aquí preguntamos si tenían cátedra de donación de órganos y tejidos en su programa académico, pero el 87% dijo que no. Al explorar la razón, pues no lo habían pensado, no tienen quien lo dicte, en la región no hay trasplante. Y bueno, esta es la realidad de la mayoría de las ciudades intermedias en nuestro país. Cuando preguntamos si había cátedra de trasplantes, ya no de donación, sino de trasplantes, entendiendo que trasplantes es un procedimiento quirúrgico que tiene todo que ver con nefrología, cirugía, urología, hepatología, etcétera, el 84.1% contestó que no tenía esa cátedra. Y este otro estudio, que es el estudio ACORD, que realizó la Unión Europea sobre donación en asistolia controlada en los países de Europa, encontró que el 41% de los donantes provenía fuera de la unidad de cuidado intensivo. Con estos dos aspectos en mente, nos dimos a la tarea de realizar un simulacro como una estrategia para rápidamente incluir todo el personal de salud de la clínica en un proceso como un donante en asistolia controlada, que es un proceso logísticamente demandante. Lo realizamos el 16 de noviembre del año pasado. Bueno, dirán ustedes, ¿por qué un simulacro? Porque se realizan para preparar y concienciar a las personas que están en las distintas áreas de la clínica para que adopten rutinas de acción convenientes para afrontar estos escenarios del proceso donación-trasplante. Un simulacro pone a prueba la capacidad de respuesta de la comunidad hospitalaria y el ejercicio permite evaluar y retroalimentar los planes de acción para cuando se presente la situación real. Además, sirve para acostumbrar a la comunidad hospitalaria a adoptar rutinas de acción más convenientes para reaccionar en caso de un potencial donante, un donante efectivo
o un trasplante de órganos. Bueno, no hay que confundirlo con simulación. En la simulación hay un juego de roles en un recinto que es protegido, libre de riesgos, maneja tiempos hipotéticos, hay una situación comunicativa ficticia, hay un rol ficticio, mientras que el simulacro es un ejercicio en escenarios reales, mide el tiempo real, es una situación real y los roles son reales. Pero claro, aquí no podíamos tener un paciente real, pues porque no tenemos ese permiso, digamos, del Ministerio de Salud y acá el rol real eran todas las personas excepto el paciente, era un paciente simulado, fue uno de los integrantes del grupo de trasplantes quien fungió como paciente, la nutricionista y los familiares del paciente eran personas del grupo de teatro de la clínica, quienes muchos de ellos no tenían relación con el área de la salud y se les pidió que actuaran conforme a como consideraran espontáneamente, si ellos decidían no donar, dijeran que no, si decían que sí, etcétera, la adecuación del esfuerzo terapéutico, como se sintieran y lo que quisieran, realmente esa parte quisimos que fuera muy espontánea. Se escribió entonces toda la propuesta del simulacro con la argumentación, los pasos, etcétera, y también escribimos este documento que es sobre situaciones especiales que se pueden presentar durante la perfusión con ECMO mientras se hace la extracción de los órganos de abdominales, torácicos, etcétera. Estos son los participantes y equipos, como ustedes ven, son muchísimas áreas de la clínica las que participaron en este simulacro y para todos y cada uno de los participantes se escribió un libreto, un guión, donde se explicaba el caso clínico y se le definía claramente su rol y qué tenía que hacer. Por supuesto, los familiares del paciente no tenían definido qué tenían que hacer. Esa parte sí se quiso hacer espontáneamente. Entonces, evaluamos cuáles serían los escenarios posibles de donde surge este donante en asistolia controlada. Y estos son los tres escenarios: la unidad de cuidado intensivo de adulto o pediatría, hospitalización, donde se desenvuelve el equipo de paliativistas, y el servicio de urgencias. Definimos una agenda que nos copó una mañana entera. A esa agenda le definimos una serie de etapas, se le asignó tiempo a cada etapa. Entonces, en la etapa 1, los grupos tratantes, esos 3 grupos que mencioné, definían quién era el posible candidato a donante, cómo iban a dar la alerta, cómo iban a notificar los coordinadores. En la etapa 2, estos grupos tratantes realizaban la entrevista familiar para hablar de la adecuación del esfuerzo terapéutico, mientras que el grupo de trasplantes, a través del coordinador operativo de trasplante, realizaba la entrevista familiar una vez la familia había aceptado la adecuación del esfuerzo terapéutico para solicitar la donación de órganos. Entonces, en la etapa 3, los grupos tratantes discutían el protocolo que iban a seguir para hacer esa adecuación, y en la etapa 4 ya venía el traslado a cirugía del paciente simulado, el ingreso del grupo ECMO para la canulación premortem, el ingreso del grupo, los grupos tratantes para la adecuación del esfuerzo terapéutico, y en la etapa final, cuando ya el paciente se declaraba fallecido legalmente, entonces ingresa el grupo de trasplantes para, en conjunto con el grupo de ECMO, realizar la perfusión de los órganos simultánea a la extracción. Este diagrama muestra lo que estoy contando, los 3 grupos de tratantes y los pasos que siguieron: la detección, la alerta, la coordinación intrahospitalaria, el coordinador postoperativo de trasplantes, las entrevistas familiares y los protocolos. Ellos tuvieron oportunidad de revisar varios protocolos internacionales que hay al respecto y, por supuesto, realizaron las entrevistas con los familiares del paciente. El coordinador operativo, por su parte, se fijó en la firma de los 2 consentimientos informados: canulación premortem y donación de órganos. Muy bien, se tuvo oportunidad por los grupos tratantes de discutir estos protocolos y, como les decía, había un paciente simulado, pero ese paciente simulado partió únicamente de la unidad de cuidado intensivo, pero los 3 grupos confluyeron en el quirófano para la finalización del proceso, cuando ya se hacía la canulación premortem, adecuación del esfuerzo terapéutico y perfusión
con diagnóstico y con extracción de los órganos finalmente. Bueno, voy a mostrarles algunos videos del simulacro, obviamente pues de manera muy breve. Esta es la reunión inicial donde se dieron todas las instrucciones, se explicó el proceso, pues a cada persona ya se le había entregado el libreto. Aquí estamos en la unidad de cuidado intensivo donde el grupo de UCI está organizando la paciente simulada. En la clínica Sommer existe un protocolo, un código que es el código LILA, que es el código de proceso de fin de vida con que se identifican los pacientes que se encuentran en esta situación, y es precisamente con estas flores lila con que se identifica este código de fin de vida. Todo el mundo ya sabe lo que está sucediendo con ese paciente. Aquí entra entonces el grupo de cuidado intensivo, el intensivista a valorar el paciente simulado con enfermería para tomar decisiones sobre si el tratamiento es fútil o no y si se debe continuar o no el tratamiento. Y después de la decisión de que este es un candidato a adecuación de esfuerzo terapéutico por razones éticas y humanitarias, entonces procede a la entrevista. Esta es la hija de la paciente simulada y procede a explicarle cuál es la situación y qué es lo que está pasando con su mamá. Acá la acompaña al cubículo para que esté con su madre y para que ella piense, tome su tiempo en tomar la decisión, en fin, de si acepta la adecuación del esfuerzo terapéutico o no. Y acá el intensivista vuelve a explicar otra vez, le permite tiempo a la hija de la paciente a que tome su decisión y vemos al psicólogo que está acompañando completamente el proceso. Muy bien, una vez la hija de la paciente accede a la adecuación del esfuerzo terapéutico, está de acuerdo, la comparte, entonces Coordinación Operativa de Trasplantes ingresa para solicitar la donación de órganos. Vemos acá como pues la hija de la paciente está emocionalmente bastante comprometida, y una vez esta paciente ha aceptado entonces la adecuación del esfuerzo y también la donación de órganos y la canulación premortem, se realiza el traslado de la paciente al quirófano. Bueno, cabe decir que nosotros siempre para los donantes en muerte encefálica realizamos la calle de honor. Es rutinario dentro de nuestro protocolo de atención humanizada del donante fallecido. Entonces, realizamos esta calle de honor, como la pueden ver acá, en su último paso hacia el quirófano, y a la familiar del paciente se le pregunta si quiere estar presente durante la adecuación del esfuerzo terapéutico y fallecimiento de su mamá o si prefiere no estarlo. Ella espontáneamente prefirió no estar, entonces simplemente se despidió de su mamá acá en la puerta del quirófano. Ingresa entonces la potencial donante al quirófano con los grupos tratantes para la adecuación del esfuerzo terapéutico. Y acá ingresa el intensivista ecmólogo para hacer la canulación premortem. Acá vemos al instrumentador del grupo de trasplantes. Acá están realizando entonces todo el proceso de canulación premortem. Acá vemos los ecmólogos, perfusionista, la máquina ECMO está detrás, todo en preparación. Y bueno, laboratorio banco de sangre también contribuyeron. Acá se registran las horas de cómo sucedió en tiempo real, y acá viene las analíticas que se van mirando, los gases arteriales, pruebas de función hepática, pruebas de función renal. También, como les decía, se discutieron las situaciones que se pueden presentar durante esta perfusión con ECMO, entonces que si había acidosis metabólica, que la hemoglobina está cayendo, que si hay congestión de los órganos, ¿qué hacemos? En fin, todo esto, y debe tenerse siempre unidades de concentrado globular mínimo 4 en la mesa de ECMO. Aquí vemos como el banco de sangre también entró a participar, marcó las unidades como simulacro, y acá entonces una vez se ha hecho la adecuación del esfuerzo terapéutico y fallecimiento del paciente después de 5 minutos de presentar el paro cardiorrespiratorio sin intervención, se declara el fallecimiento por los grupos tratantes y el grupo de trasplante ingresa para hacer la extracción de los órganos
junto con el grupo ECMO que permanece en la sala para hacer la perfusión de los órganos. Aquí ya estamos haciendo el embalaje de los órganos que ya se extrajeron de la forma rutinaria como se hace siempre con los pacientes con donación en muerte encefálica, y acá finalizamos el proceso. Estamos juntos, grupo ECMO y grupo trasplante de órganos. Como les contaba entonces, se presentó una encuesta, acá la voy a tomar nuevamente, una encuesta a los familiares de los donantes para ver cómo se sintieron. Esta es la encuesta. Se les preguntó qué pensaban de la propuesta de adecuación del esfuerzo terapéutico, cómo se sintieron durante el ejercicio, etcétera. Y todos los participantes tuvieron oportunidad de socializar sus emociones, qué pensaban, etcétera, lo cual fue bastante ilustrativo. Muchas gracias.